La obra de servir a Dios es un privilegio y cuando hacemos eso crecemos y no hay mejor lugar donde podamos invertir nuestra vida que invertirla en la eternidad, invertirla para Dios. Eso cambia corazones y cambia vidas. Hermanos, solo tenemos una vida. Aquí conmigo, vamos. Todo ser, todo corazón, toda lengua, toda nación, haya fuerza en el amor del Padre. Vamos, iglesia. Todo el mundo se postrará, su mirada levantará a Jesús Salvador hoy y siempre. Dice: esto es amor. Jesús vino, Él murió, resucitó. Alabémosle, Él nos dio la salvación. No existe más temor. Dios es amor. Dios es amor. Cada vida que está en dolor, cada lágrima y oración, haya fuerza en el amor del Padre. Sobre el mundo declararé, toda gloria ofreceré a Jesús Salvador hoy y siempre. Dice fuerte: esto es amor. Jesús vino, Él murió, resucitó. Alabémosle, Él nos dio la salvación. No existe más temor. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Dígalo con fuerza, iglesia, vida, vamos. Cantaré hoy por siempre de su gracia y su perdón. La creación hoy por siempre cantará de su amor. Cantaré hoy por siempre de su gracia y su amor. La creación hoy por siempre. Eso es amor. Jesús vino, Él murió, resucitó. Alabémosle, Él nos dio la salvación. No existe más temor. Dios es amor. 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 Dígalo de nuevo. Dios es amor. Sean todos muy bienvenidos, sean bienvenidos aquellos que están en Iglesia Vida por primera vez, aquellos que son de casa. Somos una iglesia sana, que amamos a Dios, queremos ser discípulos de Jesús, queremos agradarle con nuestras vidas. Sean todos muy bienvenidos. Quiero que sepan que cada uno de ustedes en Iglesia Vida son valiosos e importantes para nosotros. Hermanos, solo tenemos una vida. ¿Cuántos de ustedes están conscientes que solo tenemos una vida? No tenemos dos ni tres. Los gatos tienen fama
que tienen ¿cuántos? 7 vidas, ¿sí? El otro día estábamos hablando de nuestro perrito. Tenemos un perrito, Yorkie, y me estaba diciendo mi hija, no, ya tiene 3 vidas, ¿por qué? 4 vidas. ¿Por qué? Porque en una ocasión se le cayó a mi sobrina siendo un bebito y lloró muchísimo. Pensábamos que se nos iba a morir. El otro día estábamos, hace años atrás, un año y medio atrás, estábamos rompiendo Carlos Miguel su piñata por un cumpleaños. Compramos una piñatita chiquita y ahí atrás le estábamos dando. Entonces que agarra a Carlos Miguel, le empieza a pegar para que salgan los dulces y el perro pensó que era juego, se metió y le dieron su piñatazo al pobre, ¿no? Y luego el otro día un Tesla pasó y se nos salió por la desobediencia, ¿no? Sabe que no se debe de salir. A veces así hacemos nosotros, nos salimos de la voluntad de Dios y hay consecuencias. Y se nos salió y pasó un Tesla y le pasó por su cuerpecito una de las llantas y dijimos, wow, Dios mío, esto va a ser terrible, ¿no? Pobrecito Teddy se llama. Teddy significa regalo de Dios. Pobrecito, o eso también nos va a costar un ojo de la cara con el veterinario, ayudarlo, pero de alguna manera sobrevivió. Entonces el perro que tiene hasta ahorita 3 o 4 vidas. Nosotros no somos como los gatos que tenemos 7 vidas. Los gatos se caen y caen parados, ¿verdad? No se pegan en la cabeza. De alguna manera se acomodan en el aire y ¡pum! Y caen. No se le ocurra aventar un gato, por favor. Pero generalmente caen parados. Pero nosotros no tenemos la misma suerte. Nosotros solamente tenemos una vida y un descuido y la vida se nos va. La vida es frágil. Me encanta esa frase que nos enseñó el hermano Pablo Hart, que alguien la dijo hace tiempo, que dice: la vida es corta, la muerte es segura, el pecado es la causa y Cristo es la cura. Es una gran realidad. Solo tenemos una vida y tenemos que vivir la vida de una forma sabia. Lo que haces con tu vida, la manera en que tú inviertes tu tiempo, porque la vida está compuesta de tiempo, ¿verdad? El tiempo es tu vida y la manera en que ustedes invierten su tiempo van a ser los resultados de la clase de vida que cada uno de nosotros vamos a vivir. Por eso yo quiero felicitarles por estar en este lugar alabando a nuestro Dios. Hoy es un día de celebración y de esperanza como hijos de Dios. En primera de Pedro al escribir, él fue el apóstol Pedro, el que le faltaba fe, el apóstol impulsivo que dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya a ti. Y cuando vio las olas y el viento se empezó a hundir y dijo: Señor, sálvame que perezco. Y Jesús lo rescató. Ese Pedro impulsivo que sacó la espada cuando Jesús iba a ser arrestado. Ese Pedro que dijo: yo no te negaré, si es necesario ir a la misma muerte, yo iré contigo, Señor. Y cuando Jesús fue arrestado dijo: yo ni lo conozco, ¿sí? Y lloró amargamente. Sin embargo, Jesús restauró su alma y le dijo: apacienta mis ovejas. Después le dijo: ¿me amas? Le dijo: Señor, tú sabes que te amo. 3 veces le preguntó y se entristeció. Y ese Pedro escribe en el capítulo 1, en el verso 16, dice, en el 2 de Pedro, dice: no les hemos dado a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo como siguiendo fábulas inventadas. O sea, Pedro está diciendo: los milagros que Jesucristo hizo de sanar paralíticos que no podían caminar desde nacimiento, de sanar a aquella mujer con el flujo de sangre que había gastado todo y nadie le había podido ayudar, los milagros que Jesús hizo de devolver la vista a los ciegos, la realidad de su muerte en la cruz y su resurrección. Dice Pedro: no les hemos inventado una historia que se nos ocurrió, sino que vimos con nuestros propios ojos, vimos su gloria y su majestad. Y dice Juan: lo que tocamos en cuanto a ese verbo de vida, a ese logos, a ese ser que creó todo lo que existe, que se nos manifestó, dice: eso les anunciamos, dice Juan en primera de Juan, capítulo 1, verso 1. Y en el verso 3 de primera de Pedro, dice Pedro: bendito sea Dios. Fíjate cómo hay una Trinidad. La doctrina de la Trinidad es una doctrina que los testigos de Jehová niegan. La doctrina de la Trinidad dice de que Dios es 3 en 1. Es algo difícil de entender para nosotros, pero así lo revela la Biblia. La doctrina de la Trinidad es la concepción de que la Biblia revela de que hay un solo Dios, que hay un Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que Jesucristo es Dios, que dice primera de Juan 5:20 que estamos en el verdadero Dios y la vida eterna, que es Jesucristo. Se le dan atributos a Jesús que solamente Dios en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento tiene. Se le atribuyen versículos de Yahweh, el Dios de Israel.
y se nos dice que el Espíritu Santo es Dios, es su presencia. Y en este pasaje dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo tenía una humanidad al encarnarse de María, una humanidad real, y dice que nos hizo renacer. Yo no sé cómo estás tú en este día en tu relación con Dios, pero en Juan capítulo 3 Jesús dejó bien claro que nadie puede ver el reino de Dios, nadie puede estar con Dios si no nace de nuevo. Y Nicodemo, un experto en la ley, en las escrituras, dijo, pero ¿cómo? ¿A poco me puedo volver a meter al vientre de mi madre y volver a nacer? ¿De qué estás hablando, Jesús? Y Jesús habló de un nacimiento espiritual, de algo que obra el Espíritu Santo en el corazón del hombre. Y hay un momento en la vida del ser humano que ha fallado contra Dios, que tú dices, híjoles, mi vida, llevándola por mi propia forma, mi propio rumbo, hay algo que me falta. Hay un vacío en mi corazón. Peco, fallo, me siento solo, experimento soledad, pensamientos que sé que no son sanos. Tiene que haber algo más allá en esta vida que todo lo que el mundo me puede ofrecer. Hemos escuchado las conversiones de algunos cantantes famosos, ¿no? De algunos artistas famosos, como por ejemplo Yuri, ¿no? que conquistó mucho en su tiempo. O Whitney Houston, por ejemplo. Whitney Houston fue la cantante mujer más vendida de todos los tiempos, con discos de platino y de oro y millones de dólares. Y todo eso que ella tuvo no pudo llenar el vacío en su corazón. Terminó con una sobredosis de droga por no tener a Dios, por ese vacío, a pesar de que cantó una canción de sí, Cristo me ama. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Y aunque dijo eso, terminó muerta. Elvis Presley también llegó a grabar algunos cantos cristianos y también se alejó del Señor y terminó una vida también muerto con una sobredosis de droga. Marilyn Monroe igual. Tú puedes lograr la cima del mundo en cuanto a la fama y el reconocimiento y el dinero, pero hay un vacío en tu corazón y en el mío, en el vacío, un vacío en el corazón del ser humano que solo Dios llena. Y cuando la gente se da cuenta, gente que ha venido a Cristo, en el caso de Yuri, ella se dio cuenta de que tenía una vida necesitada de Cristo, desesperada, y se da cuenta que Cristo llena lo que el mundo no puede dar. Bueno, nosotros fuimos creados para Dios y necesitamos nacer de nuevo. Si no tenemos un nacimiento espiritual de Dios, un momento en que tú dices, Señor, yo te necesito, mi vida a mi manera no funciona, te necesito en mi alma, te abro mi corazón, perdóname, quiero conocerte. Y la Biblia dice que a través del mensaje de Jesús podemos ser salvos. Y dice el apóstol Pedro que Él nos hizo renacer. ¿Con qué propósito nos hizo nacer de nuevo Jesús? Dime, ¿qué dice el texto? ¿Para qué? Para una esperanza viva. Algo que esperas, pero no esperas y dices, híjoles, ¿y qué tal si no es cierto? No, sino lo esperas con una esperanza confiada y viva y dices, gloria a Dios que Jesús venció la muerte y que la muerte no es el fin de mi historia. La muerte no es el fin de la historia de mis hijos y de mi esposa y de la gente que amo o de mis padres. La muerte es el principio de la eternidad para aquellos que han conocido a Cristo como su Salvador. Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Hemos creído en aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dice que esa esperanza viva nos fue dada por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermano, es lo que hoy celebramos, que tenemos que estar agradecidos con nuestro Dios por ese regalo que Él nos dio. Y continúa diciendo en el verso 4, y recibamos una herencia que no se puede destruir. Qué lindo podría ser recibir una herencia, ¿no? Que de repente te enteras que tienes por ahí un tío que nunca conociste o un abuelo que no conociste multimillonario, que de repente te dice, no, aquí ven acá, te dejaron $20 millones. Qué padre sería, ¿no? Qué padre sería que pudiéramos ayudar a los necesitados, que pudiéramos comprar un edificio como iglesia, que pudiéramos contratar de tiempo completo a personas que aman al Señor y que les sirven. Qué hermoso sería eso, pero la realidad es que los recursos financieros se acaban, la vida se nos acaba. Pero dice la Biblia que la herencia que tú y yo tenemos, que Dios nos ha dejado, es mucho más valiosa que lo que el dinero puede comprar. Es la vida eterna, y dice que es una herencia que no se puede destruir ni marchitar, no puede menguar.
Y dice, tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante ¿qué? ¿Qué es lo que protege tu corazón y tu vida y tu relación con Dios? ¿Qué es lo que lo protege según este verso? La fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice el apóstol Pablo en Efesios 6 que es como un escudo con el cual podamos apagar los dardos de fuego del maligno. No vales nada, mira, batallas con el pecado, mira qué es lo que has hecho con tu vida. Y vienen ataques a nuestra alma, a nuestro corazón. Y dice la Biblia que usemos el escudo de la fe, con el cual podamos apagar los dardos de fuego del enemigo que quiere desanimarnos, que quiere llevarnos a no servir al Señor, a no buscarle, a refugiarnos en el pecado, en salidas falsas. Y dice, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Precioso pasaje. En Filipenses 1:21, la resurrección de Cristo le daba a Pablo la esperanza que estando en prisión injustamente podía decir, no sé, quizá me van a matar por mi fe en el Señor. Y terminó sucediendo esto entre el año 64 al 68, sucedió años después de esta carta. Pero dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos de nosotros podríamos enfrentar la muerte con esa paz? Que si fueras a entrar, yo he tenido operaciones y siempre que hay operaciones hay un riesgo, ¿no? Te dicen que si algo falla en la anestesia, nunca sabes, aunque es un riesgo mínimo, pero existe ese riesgo. Y recuerdo, antes de que me pusieran la anestesia, te dicen, cuenta hasta 10, ¿no? Y dices, 1, 2, 3, ya quedaste ahí, ¿no? Y dices, ¿y qué si no me levanto de esta anestesia, no? ¿Y cómo entramos y decimos, Señor, tú eres mi Salvador, mi vida está en tus manos? ¿Alguna vez lo has experimentado? Y qué hermoso tener esa confianza y esa paz de saber que somos hijos de Dios. Y dice el 1 de Juan que el Espíritu de Dios mismo nos da testimonio a nuestro espíritu de que en aquellos que hemos confiado en Jesús, de que somos hijos de Dios. Y dice, y en verdad lo somos. Gloria a Dios por eso, que tenemos esa esperanza en Jesús. Y él podía decir, para mí el vivir es Cristo. En mi caso yo puedo decir que para mí el vivir es Cristo. Y constantemente tengo que recordarme que lo que hago es para el Señor, para su obra, no para los hombres, sino para Dios. Dice la Biblia que progresemos siempre en la obra del Señor, queridos hermanos. O sea, Dios te ha llamado a servirle, a ser un portavoz de su mensaje a quienes tienen necesidad de él. Dios nos pone oportunidades en la semana de hablar de Jesús con gente que lo necesita, de servir a nuestra iglesia. Y gracias a las hermanas que están perdiéndose ahorita este mensaje, estos cantos gloriosos de resurrección, porque están cuidando, enseñando a los niños la palabra de Dios. Gloria a Dios por ellas y por ellos. Amén. ¿Usted está disfrutando este silencio, que no hay niños corriendo y que no hay interrupciones? Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso a esas hermanas y las que están aquí? Claro que sí. Gloria a Dios por esos voluntarios que por amor sirven. Y dice la Biblia que progresemos siempre sirviendo a Dios, porque nuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice su palabra? No es en vano, no es en vano, no es tiempo tirado a la basura. Entonces, ¿cuántos de nosotros podemos decir, para mí el vivir es Cristo? Para mí el vivir es Cristo. Por eso dejé mi carrera como abogado y mi carrera de actor y lo que estaba haciendo, porque yo sabía que nada llenaba mi corazón de la manera que lo llena el dar nuestra vida para que otros conozcan de Jesús. Para mí, yo les puedo decir que el vivir es Cristo. Y el morir, también puedo decir como Pablo, yo sé que es ganancia cuando el Señor me llame a su presencia. Yo quisiera que Iglesia Vida, tú que estás sentado allí, puedas identificarte con el apóstol Pablo y decir, pastor, para mí el vivir es Cristo. ¿Por qué? Porque yo soy guiado en mi vida por Jesucristo. Quiero servirle, quiero agradarle en mi trabajo donde yo estoy, quiero ser un ejemplo, un testimonio. Quiero que mis hijos amen a Dios. Y si yo llego a morir, pastor, yo tengo la confianza de saber que le he dado mi vida a Cristo y que voy a ir con Él, que para mí el morir es ganancia. Quiero dar un recuento rápido, lo más rápido que pueda, no va a ser rápido, pero lo más rápido que pueda, de la historia de la salvación preciosa que tenemos en esta palabra de Dios. Abres tu Biblia en Génesis capítulo 1:1 y dice, en el principio.
al comienzo de todas las cosas, Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó las galaxias. La Biblia nos dice que Dios es un espíritu. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Un espíritu, sin embargo, es un ser, no es solamente una energía. Dios es un ser personal que se comunica con su creación, que nos ama, que nos conoce. Que dice la Biblia que aún los cabellos de nuestra cabeza Dios los conoce y lo sabe. Un detalle tan insignificante lo conoce. ¿Cuánto más Él conoce los anhelos de tu corazón, tus sufrimientos, tus heridas del pasado, tus dudas de Él, tus luchas con el pecado, las áreas de tu vida que todavía no has rendido al Señor? El Señor las conoce. Y dice que ese Dios, que es eterno, que no tiene principio ni fin. Y la típica pregunta, papá, mamá, ¿quién creó a Dios? ¿Verdad? Algunas veces preguntan, ¿y quién creó a Dios? Bueno, pues la Biblia dice que Él es eterno, que no, pero ¿cómo va a ser posible que hay un ser que no tiene principio ni fin? ¿Tuvo que tener un comienzo? No, así nos dice la Biblia. Por eso es Dios y por eso nosotros somos seres creados. Si hubiera habido alguien que creó a Dios, un ser poderoso que hizo a Dios, no respondería a nuestras dudas, porque entonces nos preguntaríamos, ¿y quién hizo al Dios que hizo a nuestro Dios? Porque entonces el otro sería Dios y no nuestro Dios, ¿no? Y eso tampoco respondería, porque ¿quién hizo al Dios que 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 hizo a nuestro Dios? La manera más sensata y racional que nuestra mente puede llegar es que hay una primera causa que no podemos entender, que es perfecta, que creó todo lo que existe. En lenguaje filosófico dice que nosotros somos seres contingentes, o sea que no existimos por nosotros mismos, como cuando Moisés vio la zarza ardiendo y el fuego no consumía la zarza. Dios existe por sí solo, pero nosotros somos contingentes, pero Dios es un ser necesario, porque es necesario que Él exista como la primera causa que causó la vida. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo lo que existe es creado por Dios. El mundo nos hace creer como que Dios es algo secundario, como que Dios es, la religión es el opio de los pueblos. Mira las iglesias, cómo se enriquecen. Las iglesias son un negocio, ¿no? Y ponen el ejemplo de malas iglesias, de malos líderes, y mucha gente desconfía de todo lo que tiene que ver con Dios, porque cree que las iglesias están llenas de hipócritas. La realidad es que las iglesias están llenas de gente y toda la gente falla y toda la gente es compleja y la gente es pecadora y la gente te va a dar malos ejemplos. Pero la iglesia existe para que seamos un hospital de pecadores. La iglesia existe para hacer la voluntad de Dios, para proclamar el amor de Dios, la santidad de Dios, el llamado a agradarle a Dios, el ayudarnos unos a otros en nuestras debilidades. Pero hay gente que rechaza todas las cosas de Dios. Dios nos creó en el principio y dice la Biblia que la tierra estaba sin orden y vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía. Muchas gracias, hermanos. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Es bien interesante porque una de las cosas que resalta el libro de Génesis es que Dios del desorden trae orden. Dios del caos trae paz y trae una creación inteligente. Entonces vemos que la tierra estaba sin orden y vacía y las tinieblas lo cubrían todo. Pero en el siguiente versículo dice que dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Y dice la Biblia que Dios dijo que era bueno en gran manera. Quiero decirte que nuestra vida, cuando Dios falta, así está nuestra vida. Está sin orden y vacía. Y solo la obra del Espíritu de Dios, que vino a ser completa a través de lo que hoy celebramos, de la muerte de Jesús por nuestros pecados y de su resurrección de la muerte, trae vida eterna y salvación, nos hace nacer de nuevo la obra del Espíritu Santo para poder tener orden y empezar a llenarlo todo en nuestras vidas. De verdad, Jesús es la luz del mundo y dijo Jesús, yo soy la luz del mundo y el que me sigue, es una decisión que tú tienes que tomar de seguirle, ¿verdad? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es una promesa que dio Jesús. Entonces Dios comienza a poner orden y a llenar el vacío y dice la Biblia que Dios vio que era bueno. Dios creó una creación buena. ¿Cuántos de ustedes pueden, cuando ven un paisaje hermoso, deleitarse y decir,
y se quedan hasta sin aliento y dicen, wow, ¿no? Llegas al Gran Cañón del Colorado, a la montaña cubierta de nieve y ves algo hermoso y dices, una flor bella, un campo de flores, dices, qué hermoso, hay algo que nuestro espíritu, nuestra alma se deleita con las cosas buenas que Dios hizo. ¿Cuántos de ustedes se han sentido amados con un buen amigo, una buena amiga, un buen hermano en Cristo, o con un abrazo de tu familia, o que llega tu hijita o tu hijito y toma tu mano y te dice, te quiero mucho, papá, o te da un beso? Dios nos da la oportunidad de disfrutar las cosas que Él ha creado. Dice que Él hizo todas las cosas para que las disfrutemos, ¿sí? Cuando comes un postre rico, un postre delicioso y te deleitas y parece que te llega hasta las neuronas y dices, no, qué rico, Dios. La vida tiene momentos muy bellos y dulces que Dios ha creado. Dios creó una vida buena. Y la pregunta es, ¿por qué sufrimos tanto? Bueno, la historia de la Biblia nos dice que es por el pecado. Dios nos hizo para disfrutar la vida que Él creó. Dice en Génesis 1:26 que dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre toda la tierra. ¿Sobre quién puso Dios la responsabilidad de cuidar la tierra? Sobre el ser humano, ¿verdad? Sobre la humanidad. Y Dios nos creó a su imagen. ¿Qué significa eso? Que así como Dios es un ser personal y único, independiente, que tiene creatividad, que ama, que puede relacionarse, Dios nos dio la capacidad de ser únicos como seres humanos, y cada ser humano es único, es especial, tiene la capacidad de relacionarse, de sentir, de pensar, de crear, de tomar decisiones. ¿Sabes que en ese pasaje nos habla que fuimos creados para relacionarnos con ese Dios? A diferencia de los animales, nosotros podemos adorar al Señor, podemos orar, podemos confiar en Él, podemos tomar decisiones de fe. Y en Génesis 2:7 dice que cuando Dios formó al hombre, dice que, ¿cómo se llamaba el primer hombre en la Biblia? Adán, ¿no? Adán. La palabra Adán en hebreo se refiere cuando dice que Dios formó al hombre, es la palabra hombre, Adán. Y dice que lo formó del polvo de la tierra. La tierra es Adamá. Dios formó al hombre Adán de la Adamá en hebreo. Y dice, y sopló en su nariz el aliento de vida. Es un mensaje teológico el de Génesis. Porque ¿cómo te das cuenta cuando alguien está vivo? Cuando alguien cuando alguien muere, ¿cómo te das cuenta? Generalmente no tiene pulso, su corazón no está latiendo, pero una forma muy práctica de darte cuenta sin tomar su pulso es si deja de respirar, ¿verdad que sí? Pones un dedo, no hay respiración, significa que ya nos petateamos, como decimos, ¿no? Ya nos fuimos, ¿sí? Ya colgamos los tenis cuando dejamos de respirar. Y cuando la gente muere, dices, exhaló su último aliento, ¿verdad? Exhaló su último aliento, porque después ya no lo necesitaba, porque su cuerpo ya no tenía vida. Entonces Dios sopló aliento de vida. Esa respiración, gloria a Dios que podemos respirar, y ese latir del corazón es que Dios está permitiendo vivir hasta ahora. Alguien contaba que cada vez que el corazón latía porque dicen, papá, porque hay un espacio entre el corazón late y cuando el corazón se oye pum, 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 pum. ¿Por qué? Dice, es que cada espacio es una pausa donde el corazón le pregunta a Dios, Dios, ¿me das chance de uno más? Dios le dice, adelante. Dios, ¿me das chance de uno más? Adelante. Dios, ¿me das chance de uno más? Adelante, ¿no? Pum, 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 pum. Pues pero va a llegar un punto en que Dios diga, no, hasta ahí llegaste, ¿no? Y ahí llegamos y dejamos de respirar. Y dice que cuando morimos, nos convertimos otra vez en polvo, dice la Escritura. Y en Génesis 3, Dios puso una prueba al ser humano. Le dije, puedes comer de todos los árboles que hay en el huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no vas a comer, porque el día que comas morirás. El conocimiento del bien y del mal es una expresión en la mentalidad hebrea de decir, tener un conocimiento total en el que yo puedo regir mi vida sin Dios. Conozco los dos extremos, el bien y el mal. Tengo el conocimiento para vivir mi vida sin Dios. El pecado de la humanidad fue decir, Dios, yo no te necesito en mi vida, tú eres el único ser eterno, el único ser necesario, yo dependo de ti, sin ti no existiría, pero hasta ahí, no te necesito en mi vida, de lejitos Dios. Entonces,
La serpiente se menciona como un animal astuto que sabemos por Apocalipsis que era de alguna manera utilizando Satanás a la serpiente, nuestro enemigo de nuestra alma, un enemigo de Dios que se rebeló contra Dios junto con ángeles del cielo. Y dice, la serpiente dijo a la mujer, ciertamente, ¿qué dijo? No morirán. ¿Qué hace Satanás? Ay, ¿tú le crees eso de las iglesias? ¿Y le crees ese cuento de la Biblia y que Cristo resucitó? No, hombre, mira, vive tu vida. Dale vuelo a la hilacha, como dice, ¿no? La serpiente, en este caso Satanás, pone duda en cuanto a lo que Dios ha dicho. Dice, no van a morir, pues Dios sabe que el día que coman se les abrirán los ojos y serán como Dios. Tú vas a ser tu propio Dios. Que nadie te diga lo que tú te sientas que eres, eso es. La realidad son tus sentimientos. Si no te sientes bien, eso no es, ¿verdad? Y hacen de los sentimientos el estándar de verdad en vez de la palabra que Dios ha dado y ha revelado el estándar de verdad. Y dice, serán como Dios conociendo el bien y el mal. Ahora, bien interesante porque en el hebreo usa la palabra arum, que significa astuto. El ser humano, la serpiente era astuta, el ser humano quiso ser astuto también o ser inteligente, pero dice la Biblia que cuando comieron se escondieron porque sintieron vergüenza. ¿Quién nos dijo a nosotros que el pecado nos debemos avergonzar? Es como, nadie te lo ha dicho, pero es algo que Dios ahí implantó en la conciencia, que cuando pecamos sabemos que hicimos mal, hay vergüenza. Y el ser humano se dio cuenta que estaba desnudo delante de Dios y se fue a esconder. Entonces, por querer hacerle caso a la astucia de la serpiente, al arum terminó arom en hebreo, que significa desnudo. Y así pasa con nosotros, queridos hermanos, muchas veces. Decimos, me voy a dejar de congregar, ¿yo para qué necesito a Dios? Yo estoy viviendo mi vida así bien. Y la gente va, divorcios, problemas familiares, caen en adicciones y en pecado y se sienten solos y caen en desesperanza y se dan cuenta que están desnudos. Como dice el mensaje de Dios en Apocalipsis, dice, no, tú dices, eres rico y me he enriquecido. No necesito de nada ni de nadie. Y dice, no te das cuenta que eres un pobre, desventurado y desnudo, dice Dios. Y eso pasa en nuestras vidas, cuando sacamos a Dios de nuestras vidas. Entonces, ¿qué pasa? Que hay maldición sobre la tierra. Y vemos una tierra que hay dificultad, que hay muerte, que hay dolor, que hay desastres naturales, que hay enfermedades terribles, que hay cáncer. Dice, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida hasta que vuelvas a la tierra. Y dice, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y en Génesis 3:22 dice, no vaya a extender su mano el hombre y tome del árbol de la vida y viva ¿para qué? Para siempre. Había un árbol de la vida y ese árbol de la vida, ¿sabes qué representaba? La vida eterna. ¿Sabes quién es el autor de la vida, iglesia? ¿Quién es el que hizo la vida? Dios. ¿Dónde se encuentra la vida? En Dios. Hoy día desarrollan cremas, ¿no? Para tratar de vernos menos arrugados y cada vez se nos arrugamos más y se nos caen los cachetes y se nos cae el cuello y luego quieren hilos chinos para enderezarlos y que uno se vea menos viejo, ¿no? Y la realidad es que nos hacemos viejos y si hubiera una fórmula para la vida eterna, ¿tú crees que los billonarios ya no lo hubieran explotado, ¿no? Como antes, que báñate en la sangre de vírgenes y vas a rejuvenecerte, por ahí se oye, ¿no? Y la gente paga el precio que sea en la maldad para seguir viviendo para siempre. Es algo imposible vivir para siempre a menos que uno se conecta con aquel que es el autor de la vida eterna, que es Dios. Y dice en Génesis 3:24 que fueron expulsados de la presencia de Dios con querubines. Los querubines son seres temibles, poderosos, fuertes, que guardan la gloria de Dios. Y dice una espada encendida que giraba en todas las direcciones. ¿Qué pasa si, por ejemplo, si yo quiero ir a darles un abrazo a ustedes y acá hay alrededor de esta tarima una espada, pero imagínense que está dando vueltas bien fuerte? Digo, ahí viene la espada, no, me cortó, ¿no? Y hermanos, ay, me mochó el dedo, ¿no? Y si me meto y esa espada da con fuego, ¿qué significa? Que no puedo ir ustedes, porque esa espada me mata.
Y lo que está diciendo es que esa espada resplandeciente con fuego daba vueltas alrededor del jardín. Está dando una imagen que era imposible que el hombre regresara a ese lugar privilegiado que tuvo en la presencia de Dios con inmortalidad, con el árbol de la vida. Ya no podía regresar con el pecado. ¿Y qué sucedió? Que el hombre necesita a Dios para tener la vida eterna. En la presencia de Dios está el árbol de la vida. ¿Sí? Lo que está diciendo Génesis 3:24, que hay una total inaccesibilidad a la vida eterna que se encuentra solamente en la presencia de Dios. Y eso es lo que hoy celebramos, que Cristo nos dio acceso otra vez a esta historia de Génesis 3, al árbol de la vida. En Romanos 3:23 dice, por cuanto algunos pecaron y están, dice, no dice de algunos, ¿verdad? Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos. Pastor, ¿qué es destituidos? Imagínate que tuvieras una herencia y fuiste destituido por tu abuelo, por tu papá, y quedaste sin herencia. Fuiste dejado fuera, sacado de la posibilidad de heredar, ¿no? Entonces nosotros fuimos destituidos ¿de qué cosa? De la gloria de Dios, de su presencia gloriosa. ¿Qué significa? Que estamos expulsados y dejados fuera de la vida eterna. Y como consecuencia vemos gente que muere a un lado, que muere al otro. Perdemos a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestros hermanos, a hermanos en Cristo, amigos, a primas, a tíos. Y empiezan a morir uno por uno. Y nos vemos en el espejo y decimos, no me reconozco como era yo hace 10 años. Mucho menos hace 20. Hace 20 tenía pelo. Hace 20 estaba delgado. No me reconozco. ¿Sí? Y nos damos cuenta que vamos como una uva que se va haciendo pasita, envejeciendo y perdiendo las fuerzas. Y ves a los ancianitos en el mall, ¿no? Caminando así. Y es triste y pensar que también nosotros vamos a perder esa movilidad, ¿no? Expulsados de la gloria de Dios. Y dice en Romanos 5:18, así como un solo pecado causó la condenación ¿de quiénes? De todos. Porque le dimos la espalda al Dios que hizo la vida. Ahora, ¿es injusto Dios en que solo nos deja 70 añitos aquí en la tierra? Qué injusto, qué malo es Dios. ¿Por qué morimos? ¿Y por qué Dios se llevó a mi papá? ¿Y por qué Dios se llevó a mi mamá? Y yo se lo pedí a Dios. Yo ya no creo en Dios, porque si Dios existe, pues ¿qué creías? ¿Que nuestra familia va a ser eterna? No, somos mortales, sujetos a la fragilidad de nuestro cuerpo y de esta vida. Y la condenación pasó a todos los hombres. Le dimos la espalda al Dios que hizo la vida. ¿Es injusto Dios en decir que muramos? Pues Él hizo la vida. Y la vida eterna se encuentra solo en Él. ¿Por qué Dios tendría que obligarte a estar en su presencia cuando a la humanidad no le importa a Dios, ¿no? Hay gente que quiere estar en el cielo. Hay gente que cuando muera quiere ir con Dios al cielo, pero en la tierra no le importa un comino Dios. Porque los invitas a la iglesia y dices, tengo que lavar mucha ropa. Tengo muchas cosas que hacer. Un día de estos te acompaño. El domingo ahí llego, pero no llegan. ¿Sí? ¿Pero quieren ir al cielo? ¿O sí quieren ir al cielo? Dice que así como por un solo pecado causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia. La muerte de Jesús en la cruz satisfizo la justicia del Padre. Era necesario que fuera hecho hombre, porque el hombre era el que debía ser condenado como humanidad por haberle dado la espalda a Dios. Y Jesús es hecho hombre y era necesario que muriera por nosotros. Y era necesario que fuera Dios, porque solo una ofrenda perfecta de santidad podía satisfacer la justicia de Dios. Un solo acto de justicia produjo la justificación. Esa palabra significa que Dios te acepta y te justifica y dice, sí, eres mi hija, sí eres mi hijo, sí te recibo, sí te perdono, porque mi sangre fue derramada por ti para que tú estuvieras conmigo. Porque de tal manera amé al mundo para que todo aquel que crea en mí no se pierda, mas tenga vida eterna, el árbol de la vida. Y dice en 1 Corintios 15:20, pero ahora hay algunos que dudan de la resurrección, pero dice Pablo que fue visto por más de 500 personas Jesús vivo, de los cuales podían dar testimonio todavía de lo que vieron. Dice, pero ahora
Cristo ha resucitado de entre los muertos. Es primicia de los que durmieron. Las primicias en Israel era como los primeros frutos de una cosecha. Y esos primeros frutos aseguraban que venía una cosecha grande atrás, ¿no? Y si Jesús se levantó de los muertos, es una primicia de que tú y yo, si tenemos a Cristo en nuestras vidas, cuando llegue el momento de exhalar el último aliento, digamos: Señor, recibe mi espíritu, y podamos morir con una sonrisa en nuestros rostros, sabiendo que tenemos la paz de Cristo y que vamos a ir a su presencia. Cuando murió Steve Jobs, el creador de Apple Products, un genio, sus últimas palabras fueron: oh wow, oh wow, oh wow. Y eso fue todo. No importa que estuviera evaluada en $1 trillón su empresa, ¿no? Y del dinero que tuviera, que los cristianos podamos morir diciendo: Señor, recibe mi espíritu. Decirle a nuestra familia que la amamos, ir con el Señor. Primera de Corintios 15:21 dice: porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo los que le dan su vida, los que le siguen, los que confían en Él, todos los que han hecho eso serán vivificados. ¿Cómo estás tú en este día? ¿Te sientes con esa confianza de que le has dado tu vida a Cristo, de saber que Él venció la muerte y que Él es tu Salvador y que un día al morir vas a ir a su presencia? La pregunta: ¿estás viviendo para Dios? ¿O vienes hoy solo porque alguien te invitó, pero que en tu corazón ni has orado en la semana? Tiene mucho que no abres tu Biblia. Ay, Dios es algo secundario, la actividad de la religión y ya, ¿no? Hermanos, la resurrección de Jesucristo es una verdad histórica. Estamos en el año 2024, ¿después de quién? No después de Buda, no después de Alejandro Magno, no después de los Vedas del hinduismo, sino en el año 2024, después de Cristo. Es una realidad histórica. Miren, hay 27 documentos del primer siglo, el Nuevo Testamento, que nos hablan de Jesús de Nazaret como una realidad, que tienen compatibilidad entre ellos. En ese testimonio, dice en Hechos, dice Lucas, era un médico, una persona preparada, decía: muchos han tratado de poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Me ha parecido bien a mí escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad de las cosas en las cuales ha sido enseñado. Y habla de que investigó a los testigos oculares Lucas, y Mateo fue un apóstol, y Marcos le dictó el evangelio al apóstol Pedro, y Juan vio a Jesús y estuvo con él, se recargó en su costado. 27 documentos del primer siglo, 6 fuentes seculares, un historiador judío trabajando para los romanos llamado Flavio Josefo, un gobernador que se llamaba Plinio en Asia Menor, que escribe al emperador romano Trajano, Suetonio, que habla de un tal Cristo o Crestus, Luciano, un escritor satírico romano, una carta de un padre a su hijo, Marabar Serapion, que habla de cómo los judíos crucificaron a su rey, habla haciendo referencia a Jesús. Tenemos Tácito, que escribió la vida de los Césares, historiadores seculares que ni cristianos fueron, que nos hablan de Jesús, de nuestro Jesús de Nazaret. Tenemos más de 500 personas que lo vieron vivo, que vivían y daban testimonio. Una tumba vacía de José de Arimatea, un miembro del Sanedrín, de la Suprema Corte de Justicia de Judea, donde fue puesto el cuerpo de Jesucristo y resguardado por soldados. Una tumba identificable, que algo sucedió, que el cuerpo de Cristo fue puesto ahí, y después, al tercer día, esa tumba estaba vacía, y la piedra de más de 1 tonelada estaba movida, y las mujeres vieron a los ángeles y corrieron a los discípulos, y luego Jesús se apareció delante de ellos por varios días. La conversión de enemigos como Pablo, que perseguía a los cristianos y dijo: el cristianismo es pura mentira, es una basura, yo voy a perseguirlos porque están en contra de la verdad de Dios. Y tuvo un encuentro con Jesús, que lo humilló y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues.
y Pablo se convirtió en un defensor de la fe cristiana que escribió 13 cartas del Nuevo Testamento, prácticamente la mitad del Nuevo Testamento escrito por las manos de una persona incrédula que no creía en Jesús, pero que hubo un encuentro en su vida. ¿Qué ganaba Pablo en predicar a Cristo cuando él odiaba a los cristianos? ¿Se hizo rico Pablo por el evangelio? ¿Pedía dinero por el evangelio? ¿Lo apedrearon varias veces? ¿Lo azotaron con varas? ¿Qué ganó él por hacer eso? ¿Por qué se le ocurrió inventar una mentira de que Cristo resucitó? ¿Qué ganó él en su vida? Nada. Lo único es que le estaba dando un testimonio fidedigno de un encuentro real con Jesucristo y que entendió en las Escrituras que él es el Mesías de Israel, que las Escrituras prometían, y podía decir que todo lo que para él era ganancia en el pasado, el dinero, el prestigio, dijo, lo he tenido por basura, por estiércol para ganar a Cristo y conocerle a él en su gloria y el poder de su resurrección, decía Pablo. La conversión de enemigos, el surgimiento de la iglesia. Imagínate si Cristo se quedó en la muerte y no resucitó. ¿Por qué surgió la iglesia? Porque había una historia maravillosa, real, de un Jesús que hizo milagros, que cumplió las profecías dichas por los profetas, que fue crucificado bajo Poncio Pilato y que al tercer día resucitó con poder, comprando la salvación de toda la humanidad, de todo aquel que cree. Es lo que hoy celebramos como iglesia. Denle un aplauso al Señor por eso. Gloria a Dios. Y en Apocalipsis 22:2, ese león de la tribu de Judá, el cordero que fue inmolado, que fue sacrificado, ese león de la tribu de Judá que ha vencido. Y al final en Apocalipsis dice que no va a haber más llanto, tristeza ni dolor, porque Dios mismo limpiará las lágrimas de su pueblo y enjugará sus lágrimas y estaremos para siempre con él. Y dice que allí estaba el árbol de la vida y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, para la sanidad de aquellos que han sufrido injustamente, de aquellos que han enfrentado la pobreza, que con el sudor de la frente ganamos el pan, que no, pastor, no tengo para pagar la renta, pastor, no sé con qué vamos a comer mañana, pastor, nos están persiguiendo, el Islam nos está persiguiendo en el norte de África y muchos son martirizados y sus casas quemadas y algunos quemados vivos por su fe en Jesús. Y no es aquí se acabó todo, sino aquel que está en Cristo va a tener acceso a ese árbol que en Génesis fuimos separados de esa presencia gloriosa de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la presencia gloriosa de Dios. Pero porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, lo que Dios nos dio porque nos ama, lo que Dios te dio es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Allí estaba el árbol de la vida. Y dice en Apocalipsis 22:14, bienaventurados, dichosos, bendecidos, los que lavan sus vestiduras, los que dicen, Señor, quiero vivir una vida santa para ti, quiero consagrarme, quiero dejar el pecado, quiero servirte, quiero agradarte, quiero conocerte. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida eterna y para entrar en las puertas de esa ciudad de Dios donde Dios mismo será su luz. Y donde no habrá más llanto, tristeza ni dolor. Hermanos, solo tenemos una vida, no tenemos más. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Solo tenemos una. Hay un pasaje en Eclesiastés que dice, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. Decir, ay hermano, gracias. No me siento tan joven, pero pues estás más joven que el que se murió ayer, ¿verdad? Tienes vida, gracias a Dios. Acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. Jóvenes que están aquí, ¿cuántos jóvenes tenemos aquí en la iglesia hoy? Levanta la mano si te consideras joven. No le dé pena, si se considera joven, levante la mano con confianza. Eso, muy bien. Algunos como que lo dudan, no estoy en la edad media, a la mitad levanta la mano. Acuérdate de tu Creador ahora que eres joven, antes de que se rompa el cordón de plata de la vida. Habla muy poéticamente, ¿no? El cordón de plata de la vida. Dice, no esperes hasta que la vasija de agua se haga pedazos contra la fuente y la polea se rompe en el pozo. Ay, pastor, a ver, ¿de qué está hablando Salomón en Eclesiastés o el Coelet, el predicador? Mira, hay un dicho que dice, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe, ¿verdad? Vas y hasta que se rompe. Y los deportistas igual juegan y luego ya de viejitos ni se pueden mover de tanto trancazo y golpe que les dieron en el deporte, ¿no?
Pero es como que vas a buscar agua y al día siguiente vas a buscar agua y al día siguiente vas a buscar agua y al día siguiente vas a buscar agua. Pero hay un punto en que el cántaro se te rompe o la polea del pozo donde sacas el agua se rompe de tanto usarla, ¿no? Y así pasa con nuestro cuerpo. Antes corríamos, antes saltábamos. Después de correr trotábamos y algunos nada más caminamos rápido y luego caminamos lento y luego ni caminamos, ¿no? Me duele la rodilla y me duele acá. A algunos de ustedes le llega el frío y ay, me duele la rodilla. Las abuelitas de antes con alcohol para desinflamar, ¿no? Entonces dice, antes de que te mueras, busca a Dios. Dice, pues ese día el polvo volverá a la tierra. ¿De dónde nos formó Dios? Del polvo de la tierra. Y cuando nos morimos, ¿qué nos convertimos? En polvo otra vez. Dice, y el espíritu, el aliento de vida regresará a Dios, quien lo dio. Y dice en Hebreos 9:27, está establecido que los seres humanos mueran ¿cuántas veces? Una sola vez y después venga el juicio. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para la muerte? ¿Sabías que el que no está preparado para morir, no está preparado para vivir? Porque cuando mueres te cae el 20, que no se trata del dinero, que no se trata de correr como hámster, atrapar cosas que nunca alcanzas, sino que al final de todo, cuando se acaba, si te dijeran que te vas a morir en una semana, lo único que estarías pensando es, Señor, quiero ir contigo, no me quiero quedar, quiero tener vida eterna que viniste a darme. Señor, quiero decirle a mi familia que ellos son importantes y que los amo. Si tengo problemas que arreglar, que no nos hemos perdonado, Señor, quiero arreglarlo. Al final, al morir, eso es lo que vas a estar pensando solamente. Dice el Salmo 90:10, 70 son los años que se nos conceden. Algunos incluso llegan a 80. Pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Quién no tiene problemas, no? Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, que no me alcanza para pagar, que tuve problemas en el trabajo, que tuve problemas con la suegra, que tuve problemas con la nuera, que tengo problemas con el viejo, que tengo problemas con la vieja, con el marido, con la... ¿Verdad? Problemas por todas partes. Y tengo problemas con la salud, y que tengo problemas con las reumas, y que tengo problemas con migrañas. Y todo el mundo, que tengo problemas con la viejez, ¿no? Cada uno con sus problemas. ¿Sí? Dice, se llenan de dolor y problemas, pronto desaparecen y ¿qué? Y volamos. Así, bye, Dios, ya, nos fuimos. ¿Alguna vez has visto tus fotos cada 10 años? Nada más 4 fotitos, 5 fotitos y wow, de ser un bebé, un niño, 10 años, 20, 30, 40, 50. Y ahí párele, pastor, ¿verdad? Porque nos vemos, cambiamos mucho, se nos cae todo y nos hacemos viejos. Hay que vivir la vida para Dios, porque Él es el autor de la vida. Y hoy celebramos que la muerte no es la derrota final, porque la muerte es una tragedia. Pero hoy celebramos que Cristo venció la muerte para darnos vida en abundancia. ¿Sabes lo que dice este Salmo 90 al empezar? Dice, Señor, tú has sido nuestro refugio, generación tras generación. No hay otro refugio en este mundo en el cual el ser humano puede encontrar identidad y refugio y fortaleza que el Dios que hizo la vida. Y dice, antes de que hicieras los montes, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y eso es lo que tenemos que reconocer hoy. Enséñanos a entender, dice Moisés, la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría, para que seamos más inteligentes. Hijo, hija de Dios que estás aquí presente, Dios quiere que tú te hagas sabio. Y dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el que ames y temas a Dios, que le respetes. Si tú quieres vivir una vida en esa edad, acuérdate, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Si tú quieres tener vida, esa vida que Dios ofrece, esa vida se encuentra solo en Jesús. Sé sabio para que puedas decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mira lo que dice Pablo, estoy terminando, en 2 Corintios 4:14, dice, porque sabemos que Dios, que resucitó de la muerte al Señor Jesús, gloria a Dios, también nos resucitará a nosotros con Él y junto con ustedes nos llevará a su presencia. Por eso no nos desanimamos, pues aunque por fuera nos vamos deteriorando, qué realidad, ¿no? Aunque por fuera nos vamos deteriorando, ¿cuántos podemos decir amén a eso? Dice, por dentro, los que somos de Cristo, ¿qué dice?
nos renovamos día a día nuestro espíritu, porque aprendemos a depender de Dios, a amarlo, a conocerlo, a vivir en su voluntad. Y dice en ese mismo capítulo, unos versos antes, así que aunque llenos de problemas, ¿cuántos pueden decir amén a eso? No estamos sin salida, porque tenemos acceso al Dios que hizo la vida y la gloria, y Él es poderoso para hacer mucho más abundante de lo que pedimos o esperamos, según el poder que actúa efectivamente en nosotros. O sea, aunque estamos llenos de problemas, no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Hermano, hermana, no te desesperes. Tómate la mano de ese Jesús que venció la muerte y que te ama y que no te va a dejar sola, porque Él dijo: jamás te dejaré ni te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, con mi mano poderosa. Dice, nos persiguen como cristianos, pero no estamos abandonados. Si te sientes solo, si estás en la depre, nos derriban, pero no nos destruyen. Nos volvemos a levantar en el nombre del Señor, vemos hacia adelante y descubrimos nuestro propósito en Él, sirviéndole y viviendo para su gloria. Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera que pronto va a pasar, porque o Cristo va a regresar o vamos a morir, pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho más grande y abundante al depender de Dios, al esperar esa gloria que vendrá cuando estemos con Él, porque no nos fijamos en lo que se ve, sino las cosas eternas de Dios y espirituales, lo que no se ve, ya que las cosas que se ven son ¿qué? Pasajeras. ¿Dónde está Marilyn Monroe? ¿Dónde está Elvis Presley? ¿Dónde está Whitney Houston? ¿Dónde están las 7 maravillas del mundo antiguo, el Coloso de Rodas? ¿Dónde están? Las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. El árbol de la vida, del cual fuimos privados en Génesis, tenemos acceso ahora a ese árbol de la vida, esa eternidad, a través de la obra de Jesús, que en la cruz dijo: consumado es, ha sido completado el precio pagado por tu perdón y tu reconciliación con Dios, y que venció la muerte para darnos vida eterna. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho renacer y nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y eso es lo que hoy tenemos confianza. Solo tenemos una vida. Vívela en Dios, porque se te va a pasar esa vida. Se va a ir, es como una mechita que hasta que se acabe esa vida, ¿sí? Y solo tenemos una vida, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Solamente tenemos a alguien que es la vida, que dijo que Él es la luz del mundo, y el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo te animo, iglesia, a que puedas decir como Pablo: para mí el vivir es ¿quién, iglesia? Para mí el vivir es ¿quién? Cristo. Y el morir, ganancia. Que tengamos esa seguridad de vida eterna. Vamos a inclinar nuestro rostro ahí donde estamos para orar al Señor. Bendito Dios y Padre, te exaltamos, Señor. Te damos gracias por Jesús. Gracias por su victoria sobre la muerte misma. Gracias porque como tu pueblo, Señor, no tenemos que temer a la muerte, aquellos que estamos en Jesús, porque hemos confiado en ti, que eres el camino, la verdad y la vida, y tú eres la resurrección y la vida, y el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Señor, toca vidas y corazones. Así como estamos orando, si hay alguna persona entre nosotros hoy, Dios trajo este mensaje para ti, para decirte que te ama, que te busca, que no quiere que te pierdas, que quiere que le conozcas. Y si hay alguien entre nosotros que dices: pastor, yo no sé si yo muriera hoy, ¿a dónde iría mi alma? Y hoy quiero arrepentirme de mis pecados. Me doy cuenta de mi necesidad de ese Dios que es la vida, que vino a salvarme en Jesús, que venció la muerte. Y hoy no quiero salir de este lugar sin asegurarme que yo lo conozco y que Él me ha perdonado y que soy su hijo, soy su hija. Si Dios habló a tu corazón y estás aquí entre los que están orando con el rostro inclinado, levanta tu mano en tu lugar y dile: pastor, yo quiero hoy entregar mi vida a Cristo. ¿Habrá alguna persona que hoy quieres entregar tu vida a Cristo, que hoy quieres asegurarte
No importa si tienes tiempo en la iglesia, pero que nunca ha habido un momento que tú le has dicho: Dios, perdóname, alcánzame, quiero ser tu hijo, tu hija, quiero saber que si muero algún día te pertenezco y he sido perdonado y tengo vida eterna en ti. Levanta sin pena tu mano ahí en tu lugar y di: yo quiero hoy entregar mi vida a Cristo. ¿Habrá alguna persona? ¿Habrá alguna persona que hoy quiere entregar su vida a Cristo? Hay una persona aquí. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Me da mucho gusto ver a esta jovencita levantando su mano. ¿Habrá otra persona que quiere entregar su vida a Cristo? Hoy es el día de salvación, dice la Escritura. Otra persona hay acá. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y otra persona allá, 3 personas. Gloria a Dios, dice la Escritura. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. A esas personas que levantaron su mano, por favor, al final hay un equipo que les va a poder guiar en oración, que va a poder orar por ustedes brevemente. Y no quiero que se vayan de este lugar sin antes que oren por ti y que hagas esa oración de entregar tu corazón a Cristo. Para aquellos que somos parte del pueblo de Dios, si Dios habló a tu corazón y dices: pastor, yo quiero vivir para el Señor, quizá yo he tenido en el pasado temor a la muerte, yo quiero tener esa paz de saber que soy un hijo de Dios. Pastor, a veces he desperdiciado mi vida en cosas secundarias, pero yo quiero decir como Pablo: para mí el vivir es Cristo. Si Dios habló a tu corazón hoy, levanta tu mano ahí en tu lugar y di: Señor, yo quiero servirte, quiero buscar un ministerio, quiero que mi vida sea usada con un propósito para ti. Si eres un hijo de Dios y Dios habló a tu corazón, levanta tu mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, querido hermano. Dios les bendiga. Que la paz del Señor sea sobre ustedes y su sabiduría para guiarles. Dios les bendiga. Y estamos siempre para servirles como iglesia. Los que estamos al frente en el liderazgo, les amamos, oramos por ustedes y estamos para escucharlos si hay algo que podamos ayudarles para servir en un ministerio. Bendito Dios, gracias por tu palabra, gracias por Jesús, gracias porque sabemos que tú has sido glorificado hoy, que tu evangelio y tu palabra, que es verdad, han sido proclamadas y predicadas en Iglesia Vida. Reconocemos que separados de ti nada somos y que te necesitamos con todo nuestro corazón. Glorifícate en medio de nosotros, de nuestras familias, de nuestras vidas y de nuestra iglesia. Te amamos, Señor. Celebramos tu victoria, tu resurrección. No tenemos con qué pagarte, Señor, más que con nuestra vida, siendo fieles a ti. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén.